Hola, bienvenidos a la práctica número 9. Esta es la penúltima de todo el semestre, ya casi acabamos. Y esta se titula Anestésicos locales. La anestesia se define como una pérdida irreversible de la sensibilidad por el empleo de agentes químicos con fines terapéuticos, principalmente quirúrgicos. Vamos a tener diferentes tipos de anestésicos según el lugar donde lo apliquemos. Entonces primero tenemos la anestesia tópica, la cual es la aplicación directa de disoluciones acuosas o suspensiones directamente sobre la piel. También puede ser en mucosas de nariz, boca, garganta, vías genitourinarias y también en ciertos procedimientos de ojos y oídos. Tenemos la anestesia por infiltración. Esta es la inyección directa del anestésico en un tejido, pero no tomamos en cuenta los nervios que pasan por este tejido, no tomamos para nada en cuenta la trayectoria nerviosa que haya en ese tejido. En cambio, la anestesia de bloqueo nervioso, ahí sí inyectamos sobre o en el interior de los nervios o plexos nerviosos individuales, y así producimos mayores zonas de anestesia que en la técnica anterior, que era la de infiltración. Tenemos también la anestesia regional intravenosa, que se inyecta en los vasos sanguíneos para hacer llegar el anestésico local a todos los troncos y terminaciones. La anestesia raquídea, aquí el anestésico se inyecta en el líquido cefalorraquídeo, en el espacio lumbar. Y por último tenemos la anestesia epidural. Esta se aplica en los pacientes de sentado o en decúbito lateral, o sea, acostados de ladito, justo en el espacio epidural. Tenemos otra clasificación de la anestesia, ya es si sea local, regional o general. La anestesia local es adecuada para zonas muy localizadas del cuerpo, se administra mediante la infiltración del anestésico en las proximidades de la zona que queremos intervenir y se bloquean las fibras nerviosas terminales no más de esa zona. En cambio, en la anestesia regional se insensibiliza una región del cuerpo sin que el paciente pierda la conciencia. Muy importante, el paciente sigue estando despierto, solo insensibilizamos, por ejemplo, una pierna o un brazo o una mano. El bloqueo es a nivel de los troncos nerviosos y ocasiona la pérdida de la sensibilidad solo en una región anatómica. En cambio, la anestesia general, pues su efecto se ejerce a nivel de todo el sistema nervioso central y este sí se asocia a una pérdida reversible de la conciencia. También pues es extensiva para todo el cuerpo. En esta práctica vamos a hablar especialmente de los anestésicos locales, los cuales, les repito, pues son fármacos que bloquean la generación y propagación de impulsos nerviosos solamente en la zona de aplicación, pero pues es desde la zona de aplicación hasta la corteza cerebral, que es donde pues está la sensibilidad al dolor. Solamente es de forma temporal, no causa pérdida de la conciencia y su acción se restringe solo al sitio de aplicación. Aquí tenemos la estructura química de todos los anestésicos locales, los cuales son una molécula formada por tres partes. Primero la porción lipofílica, que es un anillo aromático, luego una cadena intermedia hidrocarbonada que une a la amina básica con el anillo aromático y por último la porción hidrofílica, que es una amina terciaria o secundaria. Podemos clasificar a los anestésicos locales según su estructura química, ya sea en amidas o en ésteres. Las amidas sufren hidrólisis en el hígado, son usualmente inyectables. Tenemos algunos ejemplos como la mepivacaína, bupivacaína, ropivacaína, lidocaína y etidocaína. Es importante que ustedes se den cuenta que las amidas todos tienen dos is en el nombre. Por ejemplo, mepivacaína, mepivacaína, o sea, ya es la segunda, son dos is. Es lo que los puede ayudar a diferenciarlos, o sea, como una mnemotecnia que les puede ayudar para diferenciar amidas de ésteres, porque los ésteres que ahorita vamos a ver solo tienen una i. Pero bueno, ya hablando ahora sí de los ésteres, se transforman en el plasma, sufren hidrólisis muy rápido en la sangre por la acción de pseudocolinesterases, que pues ya habíamos las prácticas pasadas, y se transforman en metabolitos inactivos muy rápidamente. Su vida media plasmática es menor a 1 minuto. Ejemplos tenemos la tetracaína, benzocaína, cocaína y procaína. Si se dieron cuenta, nada más tienen una I en su nombre, en cambio pues las amidas, mepivacaína, bupivacaína, pues son dos. Pero ¿cómo es que actúan los anestésicos locales? Pues bueno, su mecanismo de acción es que previenen la generación y la conducción de los impulsos nerviosos. El principal sitio de acción es en la membrana celular. El fármaco se introduce a la fibra nerviosa mediante su porción lipofílica, se une a su receptor donde disminuye o bloquea la entrada de sodio al nervio, con lo que impide la despolarización de la membrana y por lo tanto pues ya no se produce el impulso nervioso. Impiden la propagación del impulso nervioso disminuyendo la permeabilidad del canal del sodio y bloqueando la fase inicial del potencial de acción. Tenemos diferentes factores que pueden afectar la acción de los anestésicos locales. Por ejemplo, el área donde lo pongamos. Si es un área más reducida, entonces su efecto va a ser mejor. La dosis, si ponemos más cantidad de anestésico, pues va a hacer mayor efecto. Propiedades fisicoquímicas, por ejemplo, tenemos la liposolubilidad. Cuando hay mucha liposolubilidad en el tejido en el que lo administramos, pues va a aumentar su potencia. También, por ejemplo, si se fija proteínas tisulares, parece provocar una mayor duración del efecto. Otro factor es la vascularización. Mientras menos vascularizada sea un área,
donde se aplica, su efecto va a ser mejor porque va a ser de mayor duración, o sea, porque se va a ir absorbiendo de poquito a poquito. Patología del tejido. Si el tejido está dañado, disminuye el efecto del anestésico porque no se puede absorber adecuadamente. Los anestésicos locales no deben utilizarse en la inflamación por las siguientes razones. Primero, porque la reabsorción intravascular del anestésico se va a aumentar, o sea, se va a absorber muchísimo porque hay vasodilatación, como pues están muy grandes los vasos sanguíneos, se absorbe más del anestésico, entonces no dura nada el efecto. También por el pH bajo. Como sabemos, pues en la inflamación hay un medio ácido y este influye negativamente en la difusión del anestésico. La inflamación produce un área de hiperestesia primaria mediada por diferentes sustancias químicas que van a disminuir el umbral de los receptores sensoriales. Entonces, como cualquier estímulo sensitivo produce una mayor sensibilidad, hay una hiperestesia, o sea, se siente de más todo. Entonces, el anestésico no va a ser capaz de bloquear esa sensibilidad porque es demasiada. Entonces, como hay una respuesta nerviosa incrementada, es bloqueada de forma menos efectiva por una cantidad dada de anestésico. Cuando combinamos el anestésico con otros fármacos, es posible aumentar su efecto, por ejemplo, con un vasoconstrictor como la adrenalina, el efecto vasoconstrictor va a reducir la absorción y aumentar el efecto. Pero hay varias contraindicaciones con usar anestésicos y vasoconstrictores. Por ejemplo, no debe aplicarse en zonas acras, es decir, dedos, orejas, nariz, pene, puesto a que puede producirse necrosis por vasoconstricción. Aquí les dejo imágenes de los anestésicos locales que más se usan en la clínica. En mi experiencia, mi muy corta experiencia, solo fui un semestre de clínica antes de la pandemia, lo que más usábamos era lidocaína. Cuando íbamos a suturar, siempre el anestésico que había en el hospital era ese. Es muy importante saber el orden en el que se van a ir perdiendo las sensaciones una vez que apliquemos cualquier anestésico, ya no hablando solo de anestésicos locales. Pero bueno, ahorita concentrándonos específicamente en esto, el orden va a ir dependiendo según el tamaño, el grosor de la fibra nerviosa. Entonces primero se van a bloquear las más delgadas y al final se van a bloquear los impulsos nerviosos de las fibras más gruesas. Entonces empezando primero por las fibras simpáticas y parasimpáticas, después se bloquea el dolor, después el frío, después el calor. Tiene un motivo muy importante. Si alguno de ustedes investiga y descubre por qué el frío se bloquea primero que el calor, me dice, y de verdad le pongo 10 en la práctica ya. O sea, exento de la práctica si me dicen por qué. Eso es una teoría muy interesante. Bueno, pero después el calor se bloquea la propiocepción, luego el tacto, luego la presión y por último las fibras motoras. Y pues es muy importante también saber que el orden de recuperación de las sensaciones es exactamente al revés. O sea, primero fibras motoras, luego presión, luego tacto, luego propiocepción, después calor, frío, dolor y fibras simpáticas y parasimpáticas. O sea, el orden de recuperación de sensaciones es primero las fibras nerviosas más gruesas y hasta el final las más delgaditas, contrario al orden de pérdida de sensaciones al principio. Y bueno, ahora ya sí vamos a hablar de la práctica. El objetivo es determinar la duración de la pérdida de sensibilidad a diversos estímulos por la administración de un anestésico local, gilocaína o lidocaína, que pues ya les decía es el que más se usa, con y sin agente vasoconstrictor, o sea, epinefrina, inyectados por infiltración y la secuencia de recuperación de la sensibilidad en ambos casos. Lo que hubiéramos hecho en la práctica de forma presencial, hubiéramos requerido a un voluntario por cada equipo. Hubiéramos tenido que limpiar primero pues, la cara anterior del antebrazo del voluntario, o sea, aquí. Hubiéramos marcado 3 círculos, aproximadamente 2 centímetros de diámetro, y dentro de cada uno de los círculos hubiéramos infiltrado por vía intradérmica una de las siguientes soluciones. Primero, en el círculo A, solo gilocaína al 2%, en el círculo B, gilocaína al 2% y epinefrina, y en el círculo C, solamente solución salina al 0.9%. Y pues como lo hubiéramos hecho para determinar las diferentes sensaciones en nuestro compañero, lo que hubiéramos hecho es determinar la sensibilidad primero al tacto con un hisopo, entonces nada más de manera suave hubiéramos pasado el hisopo así por su piel. La presión, oprimiendo el hisopo contra la piel, la sensibilidad a la temperatura con una varilla de vidrio que hubiéramos calentado en agua a baño María y con otra varilla fría, o sea, lo hubiéramos sumergido en hielo y nuevamente sin nada más tocarlo. Y finalmente la sensibilidad al dolor pues lo hubiéramos pinchado con la punta de un aplicador de madera, o sea, con un palito de madera lo hubiéramos picado, así en los 3 circulitos. La cosa es que nuestro compañero no sabe en qué circulito pusimos qué, entonces él nos tiene que decir si siente o no siente lo que acaba de pasar. Y nosotros lo hubiéramos registrado en este cuadrito, que es el que ustedes me tienen que contestar en los resultados. Entonces está pues el tiempo, los 5, 10, 15, 30, 60 y 90 minutos, el círculo A, B y C. Y pues las letras significan T de tacto, P de presión,
C de calor, F de frío, D de dolor y ya. Entonces hubiéramos tenido que terminar por cruces o por ejemplo con una escala del 1 al 10 o del 0 al 5. Como ustedes me lo quieran registrar, cómo es que se sentiría cada uno de estos estímulos en los diferentes círculos. Entonces en el círculo A, que teníamos gilocaína solamente, lo que hubiéramos visto es cómo se va perdiendo por el orden de sensibilidad. Primero el dolor, luego el frío, luego el calor, luego el tacto y por último la presión en los diferentes minutos. En el círculo B, que tiene lidocaína con epinefrina, pues lo que hubiéramos visto es un efecto mucho más rápido de pérdida de todas estas sensaciones, mucho más rápido que en el círculo A. Y por último, en el círculo C, que solamente hay isosilocin, pues hubiera tenido todas sus sensaciones todo el tiempo porque pues se supone que no hace ningún efecto anestésico. Y pues nada, eso es todo por la práctica de hoy. Hubiera estado muy divertida si lo hubiéramos hecho presencial, claro que sí. A mí no me tocó hacerla cuando yo estaba de alumna, porque cuando yo estaba en cuarto semestre con ustedes fue cuando empezó la pandemia. O sea, yo llegué nada más hasta la práctica 5 y todas las demás no las he visto. Pero me cuentan mis compañeros de semestres más arriba que muchas personas se llegaban a desmayar, o sea, con los anestésicos que les ponían, o sea, era una cosita lo que le ponían, pero aún así se desmayaban y que, o sea, era una práctica interesante. Pero bueno, no nos tocó verla ni modo, pero bueno, nos toca estudiarla y la verdad es que sí es muy interesante este tema. Espero que les haya gustado, que la hayan entendido. Si tienen dudas, no duden en decirme. Y pues nada, espero su práctica para la próxima semana. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y espero verlos pronto. Adiós. Bueno, y ahora sí, por último, solo quiero dejarlos con esta frase que se me hizo chida. La imaginación es más importante que la sabiduría. Y ya, ahora sí, adiós.